bloque 1 se llama expresión algebraica y pues ya vimos que se compone de diferentes cosas, diferentes temas, ¿verdad? El primero es el tránsito del entorno aritmético al algebraico. 1.11 tránsito del lenguaje común al lenguaje algebraico. Bueno, la necesidad de ampliar los conocimientos aritméticos para resolver problemas más complejos que requerían del manejo de cantidades que, aunque desconocidas, se manifestaban en la ocurrencia de fenómenos naturales y sociales, atrajeron la curiosidad de mentes brillantes de generaciones pasadas. Entonces, esta ampliación o generalización del conocimiento aritmético dio lugar a una nueva rama de las matemáticas que se llama álgebra. En la actualidad, el álgebra es y seguirá siendo una herramienta científica esencial para el estudio de las relaciones cuantitativas en todas las ramas de la ciencia. La principal característica del álgebra es el uso de letras o literales para representar cantidades desconocidas que se relacionan y rigen con las mismas reglas de la aritmética. Todo lo que aprendiste en la primaria y en la secundaria sigue aplicando en álgebra. Por eso se dice que el álgebra es la generalización de la aritmética. La herramienta principal del álgebra y en general es el lenguaje matemático. Es la expresión algebraica, la cual representa la relación que existe entre diferentes cantidades y o magnitudes utilizando signos de operación, relación y agrupación. Al igual que el lenguaje común, el lenguaje matemático está constituido por símbolos que representan ideas o conceptos. Para comprender este lenguaje es necesario apropiarse del significado de los símbolos que se maneja. Para traducir de un lenguaje a otro, entonces se requiere de establecer los símbolos de cada lenguaje que tienen un mismo significado. En nuestro caso nos interesa, por un lado, poder representar una situación o problema que esté enunciado en un lenguaje común o cotidiano, en un lenguaje algebraico, de manera que a partir de allí podamos aplicar el poder de las matemáticas para resolverlo. Por otro lado, también es necesario el proceso inverso, la interpretación de expresiones matemáticas para comprender lo que se representan en nuestro lenguaje cotidiano. Actividades de apertura. Para poder cambiar del lenguaje común al algebraico, primero debemos identificar las operaciones básicas y las palabras afines a ellos. Signos de operación. Este es un signo que nosotros entendemos que es la suma, sinónimo de suma, más, mayor, agregar, adición, acumula, gana, incrementa. Este es otro símbolo, una rayita, que representa la resta, sinónimo, diferencia, menos, menor, sustracción, pierde o disminuye. Una crucecita, por, veces, multiplicación, factor, producto, coeficiente, doble, triple. Símbolo de rayita y puntitos, división, entre, cociente, razón, fracción, medio, cuarto, tercera parte, semisuma, semi, y falta otra, mitad. Este otro símbolo que es como una V al revés, es un exponente, sinónimo potencia elevado a cuadrado Q. Símbolo raíz. Una diferencia entre el lenguaje común y el algebraico es que el lenguaje común se lee en la mayoría de los casos de izquierda a derecha.
de izquierda a derecha, mientras que en el algebraico se lee de afuera o desde las operaciones que afectan a la mayoría de los elementos. En forma posterior se va particularizando en cada uno de los elementos. En igualdad de condiciones de operaciones nos referimos primero al elemento a la izquierda y después el de la derecha. Ejemplo 1. Convierte el siguiente enunciado en una expresión algebraica. La suma del triple de un número más el doble de otro número distinto al cuadrado. Procedimiento. Empezaremos a analizar y construir la expresión por partes, tomando los diferentes elementos del enunciado. Parte del enunciado. La suma significa que van a sumarse al menos dos elementos. El símbolo de la suma, el lenguaje algebraico de la suma, aquí está. Del triple de un número. El triple es una multiplicación por 3 de una variable. Lenguaje algebraico, el triple de un número. Parte del enunciado, más el doble de otro número distinto al cuadrado. Explicación. Después del signo más se indica una multiplicación de 2 por otra variable elevada al cuadrado. Multiplicación de otra variable elevada al cuadrado. Ahí está. Por lo que quedaría así. 3x más 2y al cuadrado. Eso en lenguaje común se dice la suma del triple de un número más el doble de otro número distinto al cuadrado. El triple de un número y el doble de otro número elevado al cuadrado. ¿Sí? Pero primero dice la suma del triple. La suma. Ejemplo 2. Convierte el lenguaje común para la siguiente expresión algebraica. 2x menos y a la 3 todo elevado al cuadrado. Para realizar este procedimiento iniciaremos desde afuera, es decir, desde la operación que describe o afecta a todos los elementos de la expresión cuadrado. Después continuaremos con la descripción de lo que está dentro del paréntesis, o sea, una resta. Y por último describiremos de izquierda a derecha los elementos que se restan. Lenguaje algebraico, 2x menos y a la 3 todo elevado al cuadrado. Entonces, explicación, el cuadrado afecta a todos los elementos, entonces es lenguaje común el cuadrado. Dentro de un paréntesis 2x menos y a la 3. Dentro existe una resta. Entonces, lenguaje común de la diferencia. Es un sinónimo de resta. ¿Qué cosas se están restando? 2x y y a la 3. Describimos el elemento de la izquierda. ¿Qué significa 2x? Es el doble de un número. ¿Y qué significa y a la 3? Describimos el último elemento, o sea, es el cubo de otro número distinto. Por lo que juntando todas estas expresiones del lenguaje común, quedaría de la siguiente manera. El cuadrado de la diferencia del doble de un número y el cubo de otro número distinto. Al hablar del lenguaje común existen varios sinónimos o formas más breves para hacer el enunciado como el cuadrado de la resta
del doble de un número y el cubo de otro número distinto, usando un sinónimo quedaría el cuadrado de la diferencia del doble de un número y el cubo de otro. ¿Se fijan cómo se simplifica el enunciado? Es lo mismo, en lugar de decir el cuadrado de la resta, decimos el cuadrado de la diferencia del doble de un número, ese permanece igual, y el cubo de otro número distinto, pues decimos el cubo de otro. Cualquiera de las respuestas anteriores es correcta, aunque existen muchas otras. La última, por su brevedad, es la más usual. Cuando se adquiere cierta habilidad, ya no es necesario hacer tablas u otro tipo de ayudas, ya que el proceso se vuelve algo mental y automático. Para ello se debe ejercitar con relación a diversos ejercicios. Ahora sí, te toca a ti traducir las siguientes expresiones algebraicas al lenguaje común